Buenos días a todos y bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Sé que para muchos ha sido fácil llegar y dejar de lado pues, todo esto que muchas de las familias que están aquí tenemos en casa y que es lo que nos vincula también a querer aumentar nuestro conocimiento. Estamos aquí por patologías y, como bien dice el nombre de esta conferencia, relacionadas con la microbiota, con la inmunidad y con la inflamación. Muchos de nosotros conocemos o creemos conocer bastante sobre este tema, pero si estamos aquí es porque tenemos la suerte de estar acompañados de grandes profesionales. Nos van a ayudar a profundizar en ese conocimiento y a darnos claves y llaves para mejorar en este camino. Vamos a presentar en primer lugar al equipo que ha desarrollado esta conferencia, que con gran empuje y fortaleza han podido traernos aquí, lo cual parece fácil, pero les garantizo que no lo ha sido. Damos las gracias a Enevia Gel, quien, gracias a sus socios fundadores, Natalia Mármol y Sergio García, han generado este impulso para hacer llegar a las familias y también a los que de alguna forma padecen estas patologías la información necesaria, no solamente para entender lo que los profesionales nos dicen, sino para saberlo gestionar de una forma más adecuada. Enevia Gel llega con este impulso, no solamente de hacerles llegar a ustedes esta información, sino de generar entre los profesionales de las distintas ramas que están vinculadas a todas estas patologías una plataforma de conexión e intercambio de información que esperamos que, sin duda, en algún momento nos enriquezca a todos. También queríamos agradecer indudablemente a ARDIC, quienes han ayudado muchísimo a Enevia para poder estar aquí en este momento. Ellos son dos grandes médicos que han viajado desde Miami para acompañarnos, como es el doctor Omar López y la doctora Caridad Bejerano, quienes en este momento están entrando y nos acompañan. Buenos días, doctores. Tampoco habría sido posible realizar estas ponencias sin la ayuda de nuestros sponsors. Voy a mencionarlos porque creo que es importante darles el reconocimiento y muchos de ellos están presentes aquí para hablarnos un poquito de esto que les vincula a nosotros y por eso están aquí. Fito Innova, Tequial, NUA, Ricobus, AVD, Algémica, Active Zone, Key Biological, Excelbit Wellness, Institut de Terapia Neural y especialmente Teletest, quienes han creído y apoyado este evento desde el principio. Gracias a ustedes y gracias a ellos. Vamos a dar comienzo, en primer lugar, con una profundización en conocimiento sobre lo que es la microbiota. Y lo vamos a hacer de manos de un investigador y un experto, el doctor Blas Rueda, quien es urólogo, pero vamos a decir que hoy en día lo que es, por esto que muchos vamos a entender, por impulso del corazón, por estar vinculado a alguien a quien quiere, que fue diagnosticado o padecía algo que no tenía un diagnóstico y que gracias a eso ha desarrollado una investigación y ha profundizado mucho cosas que creo que hoy a todos nos van a ayudar en conocimiento. Muchas gracias, doctor. Cuando usted quiera. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores de este evento y dar las gracias por las palabras de la presentadora. Pero yo no me considero un experto en microbiota, yo simplemente me considero un aprendiz de la microbiota. Dicho esto, vamos a comenzar. Hoy nadie cuestiona que las alteraciones de la microbiota, y si lo cuestiona es que no está al día de los conocimientos médicos y del avance de la medicina, que las alteraciones de la microbiota están íntimamente ligadas a una serie de muchos procesos patológicos de muy diversas índoles. Y si esto no se entiende así, pues quizá haya que reciclarse un poco. Pero, ¿cómo hacer un estudio de la microbiota? Bueno, pues tradicionalmente se empezaron a hacer cultivos, después vinieron las técnicas de PCR, ahí están puestas,
Y hoy han aparecido una nueva serie de secuenciadores de segunda generación donde permiten hacer otro tipo de secuenciación, y la que nosotros hacemos, yo la llamo... ¿Esto se puede coger en la mano? ¿Yo podía coger esto en la mano? Bueno, yo la llamo secuenciación masiva directa, porque además permite hacer secuenciaciones de cadena muy larga, a diferencia de lo que durante muchos años con los secuenciadores de Illumina, que es el que, digamos, tiene el mercado, copado la mayor parte del mercado, lo hace siempre con secuenciaciones con cadenas cortas. Pero además una diferencia muy importante de este tipo de secuenciación, a diferencia de otras secuenciaciones, es que nosotros no buscamos los microorganismos. Nosotros encontramos todos los microorganismos que se pueden encontrar en las heces de un paciente. Bueno, pues la técnica que nosotros utilizamos muy rápidamente, como cualquier otra técnica, tiene un kit de recogida de muestra, hay un procedimiento para la extracción de la muestra y después llevamos a cabo una secuenciación. Nosotros no hacemos PCR ni hacemos secuenciaciones cogiendo sus unidades de 16 sRNA o 18, sino, como ya he dicho, nosotros hacemos una secuenciación de todo el ADN que hay en la muestra del paciente. Y para ello utilizamos la informática, y ahí tenemos dos programas que se llaman Génesis y Ubiome, que han sido desarrollados por Xenogene después de entre 5 o 6 años de investigación. Y utilizamos las bases de datos más principales, y entre ellas una de las más principales es la MCBI, y después digamos, donde está la clasificación taxonómica de todos los microorganismos que vamos conociendo. Bueno, pues y además para poder manejar toda esta ingente de datos, nosotros utilizamos un programa que cualquiera lo puede conseguir, se compra en el mercado, que llamamos Corona, y además hoy día sin una inteligencia artificial avanzada sería imposible comprender toda esta ingente de datos que vamos a tener. Actualmente nosotros tenemos una base de datos que llamamos AMC, que deriva de todos aquellos que están ahí expuestas, con 92.000 referencias diferentes. Bueno, pues cuando nosotros hacemos un estudio, una secuenciación, gracias a la informática, nosotros obtenemos 6 grupos diferentes de ADN que nosotros podemos separar. Es decir, nosotros conseguimos localizar ADN humano, ADN de bacterias, de arqueas, de eucariotas y de virus y otros ADN. Y todo este conjunto de ADNs nos permite hacer una clasificación taxonómica. Es decir, lo primero que obtenemos nosotros sería una clasificación taxonómica de acuerdo a este esquema. Es decir, nosotros obtendríamos el dominio bacteria, dominio arquea, dominio eucariota, virus, y después en cada uno de esos grupos una serie de subclasificaciones de acuerdo con la clasificación taxonómica que actualmente existe. Bueno, pues una vez que tenemos esto, ya he dicho que tenemos un report con esta clasificación. Estos serían antiguamente los filos que se estudiaban. Yo hoy aconsejo estudiar todos los filos que tiene un paciente. Bueno, pues como hemos dicho, nosotros somos capaces de detectar el ADN y todo el ADN. Aquí veríamos pacientes que tienen el ADN humano y el resto del otro sería el resto de los otros ADN. Cuando nosotros quitamos ese ADN, entonces nosotros tendremos aquí el resto de los ADN, donde tenemos que las bacterias representarían un 88%, las eucariotas un 0,2%, las arqueas un 0,5% y los virus un 0,01%. Y otros ADN representarían el 11%. Estamos bueno. Bueno, pues están perdidos. Bueno, pues no lo sé cómo se han podido perder, porque esta mañana las está mirando. Esto cada día está peor. Bueno, pues con esa clasificación taxonómica, que yo le iba a enseñar una serie de
de Crohn, donde veríamos las arterias, las bacterias y los virus, nosotros podemos hacer después clasificar esas bacterias de acuerdo a una serie de conceptos. Bueno, pues aquí he hecho una clasificación clasificando esos microorganismos que hemos encontrado desde el punto de vista funcional. Y tenemos bacterias productoras de ácido butírico, de moco, consumidoras. Ahí tienen ustedes una lista de los grupos funcionales que actualmente nosotros estamos manejando. Posiblemente dentro de unos meses tendremos mucho más, pero una cosa muy interesante es que esta clasificación de la microbiota desde el punto de vista intestinal, que es muy interesante, en los próximos meses iremos clasificando las bacterias desde otros puntos de vista para ir comprendiendo cada día mejor el estudio de la microbiota. Aparte del ADN, de los ADN que nos permite hacer una clasificación taxonómica, nosotros hoy día podemos encontrar también plásmidos, transposones, vectores de clonación, vectores lancederas y otras cosas más. En este report que yo veo, vemos como aquí aparecen las cosas que yo he dicho y abajo está el transposón TN451, que lo que hace es que le transmite una cadena de ADN alterada al bacteroides fragiles, transmitiéndole resistencia a clamidia y resistencia a estreptomicina. Es decir, que en los próximos informes que demos de microbiota irán apareciendo todas estas cosas nuevas. Incluso podemos diagnosticar transgénicos. Esas dos líneas que ven ustedes ahí nos estaría expresando la expresión de la existencia de un transgénico en las heces de esta paciente. Esperamos además muy pronto darle el nombre a cada uno de esos transgénicos. Bueno, aquí estaría, como hemos dicho, como haríamos antes, la clasificación. Bueno, le quitamos y aquí tendríamos el grupo bacteria y a partir de aquí podríamos estudiar en profundidad todo este grupo, o el grupo de las eucariotas, o el grupo de las arqueas, o el grupo de los virus. Pero además muchas veces decimos, no, es que parece ser que hay cosas que cuando están en cantidades muy pequeñas no es necesario estudiarlas, pero a veces nos llevamos sorpresas y aquí tenemos un paciente que cuando los virus normalmente están en menos de un 1%, este paciente tiene un 8% de un virus que cuando lo estudiamos es el virus Cras-Pagén, que tiene afinidad por los bacteroides fragilis enterotóxicos. Y hoy, como sabemos, hoy podemos relacionar y encontrar estos tipos de virus. Y la presencia de ese virus Gras-Pagén nos hace comprender que esa bacteria tiene que estar en ese paciente. Bueno, digamos, la diversidad de entre uno y otros pacientes es muy diferente. Aquí tenemos un paciente que tiene 10 filos y solo 200 bacterias, 25 filos, 950 bacterias, 38 filos, 2.960 bacterias. Quiere decir que hay muchos pacientes que a lo largo de la evolución de su enfermedad van perdiendo grupos funcionales de bacterias. Y esto es interesante conocerlos. Bueno, y como hemos dicho, nosotros podemos profundizar hasta nivel de bacterias, de especies y subespecies. Es decir, no nos quedamos a nivel de hablamos de lactófilo alto-bajo, sino que podemos ver todos los lactófilos que tiene un paciente. E incluso podríamos ver todos los Clostridium que tiene. Por ejemplo, aquí encontramos el Clostridium butyricum a un 4%. Bueno, aparte, una vez que tenemos esta clasificación taxonómica, nosotros cogemos una serie de criterios y los agrupamos como queramos. Aquí hemos cogido criterios funcionales y aquí tienen ustedes una serie de microbiotas funcionales con las cuales nosotros estamos trabajando. Pero pronto clasificaremos las bacterias desde otros diferentes puntos de vista para comprender cada día mejor qué hacen las bacterias a nivel intestinal. Bueno, pues entre la microbiota que más se estudia es la microbiota productora de ácido butírico, aunque quizás mejor sería la microbiota productora de ácidos grasos de cadena corta. Siempre decimos que el Faecalibacterium pneumoniae sería su representante principal, pero como veremos posteriormente, eso ya no es totalmente exacto. Bueno, pues aquí tienen ustedes que este paciente tiene
tiene alrededor de un 5%, producen acetato, propinato y esto. Y hoy la gran importancia de este tipo de bacterias es que el ácido butírico es el alimento principal de las bacterias intestinales y sobre todo del colonocito. Es decir, si no hay ácido butírico, los colonocitos pues no se podían desarrollar adecuadamente. Es importante saber que además de estos ácidos grasos que representan el 95%, también se pueden producir otros ácidos grasos de cadena corta, como es el formiato, valerato y caproato. Se producen sobre todo a nivel del colon, que es donde se encuentran principalmente, por diferentes vías, y entre las enzimas que tienen para poder fermentar y producir esto, ahí las tenemos recogidas. Pero una cosa importante es que a partir de proteínas y péptidos que contienen aminoácidos ramificados, también se podían producir estos ácidos grasos de cadena corta. Bueno, pero generalmente lo que se produce son lo que conocemos como ácidos putrefactivos, donde tenemos principalmente los ácidos grasos ramificados como el metilbutirato, el isobutirato y el valerato. Bueno, los AG, los ácidos grasos, parece que tienen una función interesante, que es que bajan el pH de nuestro medio intestinal y además favorecen la absorción de una serie de alimentos. Bueno, una cosa muy interesante es que los ácidos grasos se van a absorber por los enterocitos, pero de dos maneras diferentes. Es decir, cuando los ácidos grasos están en forma iónica, pasan por difusión, cuando están en fase no iónica, pasan por difusión pasiva. Pero cuando están en fase iónica, para penetrar en los enterocitos, necesita una serie de transportadores especiales, como son el MET1, el MCT1, MCT2, MTC4. Y una cosa muy interesante es que cuando los ácidos grasos están en grandes cantidades y en forma iónica, pueden ser tóxicos para el organismo, y eso muchas veces no lo tenemos en cuenta. Bueno, pues una vez absorbidos los ácidos grasos van a llevar a nivel del huésped una serie de funciones, como fuente de energía, como reguladores de la expresión génica, como moléculas de señalización de determinados receptores, regula el desarrollo de las células inmunes e incluso suprimen la inflamación. Ahí les he puesto una serie de referencias bibliográficas por si quieren ahondar en estos temas. Bueno, aquí tendríamos las diferentes vías por las que se pueden metabolizar estos ácidos grasos. Por ejemplo, la del propionato sería la vía del succinato, acrilato, el acetato por la vía de reductora de acetilcolina. Hay un pequeño esquema de cómo se produce esto, pero si alguien quiere profundizar en el tema, bueno, pues puede estudiarse todo este esquema, que ahí estaría de una manera ya mucho más extensa cómo se produce el ácido butírico. Y si quieren profundizar más, pues aquí tienen el del propionato. Pero una cosa muy interesante es que el ácido butírico, aparte de ser alimento de los colonocitos, es muy importante porque tiene propiedades antiinflamatorias de la mucosa intestinal. Y aquí les he puesto las diferentes vías, cómo lleva a cabo esta misión, mediante la inhibición de la activación del factor de transcripción NF-kappa, del cual ayer hablamos mucho, o mediante, por ejemplo, la inhibición del interferón gamma. En realidad, lo que parece que pasa es que el ácido butírico lo que va a producir va a inducir a que se produzca como una especie de capacidad heterogénica, donde lo que se producen sobre todo son citocinas antiinflamatorias más que citocinas proinflamatorias. Referencias bibliográficas como siempre. Un hecho muy importante que se está viendo en los animales es que el ácido butírico además puede favorecer el crecimiento de determinados clostridios, sobre todo clostridium que producen ácido butírico, porque producen zonas hipóxicas muy cerca de las áreas de las células epiteliales, y esto parece que favorece el crecimiento de los clostridios. Esto está hecho en animales y ahí tienen ustedes la referencia bibliográfica. Bueno, algunas de las funciones principales de los ácidos grasos, pues como hemos dicho, bajan el pH del colon, suministran energía,
estimulan la producción del moco, estimulan la producción de las células epiteliales, etcétera, etcétera. Y aquí en esta diapositiva recojo las principales funciones que lleva a cabo el ácido butírico. Bueno, aparte del Faecalibacterium prausnitzii está el grupo de las Roseburia, que es compuesto por 5 especies, que son productoras de acetato, propinato y butirato, pero en diferentes proporciones. Es decir, unas producirán más butirato y otras producirán, por ejemplo, más acetato. Y un grupo de bacterias muy relacionados con el género Roseburia sería el género Eubacterium, que sería más bien una microbiota del grupo de las protectoras, pero tiene algunas, dentro de ese grupo hay algunas bacterias productoras de ácido butírico y ahí la tienen ustedes recorrida. Y un hecho muy interesante del género Eubacterium es que parece que convive siempre cerca de donde están las géneros Roseburia, como si lo estuviera protegiendo y favoreciera su crecimiento. Bueno, pues todo esto es lo que conduce a producir cada vez más ácido butírico. Pero generalmente estas son las 3 bacterias de las que se suelen hablar. Pero fíjense ustedes, todas las bacterias que hay en el filo Firmicutes capaces de producir ácido butírico. Es decir, ya no es solamente hablar de 3, porque ahora veremos el por qué digo esto, sino fíjense ustedes todas las que hay. Y nosotros actualmente las podemos encontrar, todas estas bacterias, si un paciente las tiene. Bueno, aquí tienen ustedes los Clostridium de un paciente. Pero si nosotros estudiamos los Clostridium de este paciente, veremos que no tiene ninguno con ácido butírico, que produzca ácido butírico. Pero si nosotros cogemos este otro paciente y comparamos la lista, encontramos 5 grupos, 5 bacterias que producen ácido butírico. Por eso hoy es interesante profundizar para saber exactamente qué bacterias tenemos, qué especies tenemos y qué hace cada especie. Pero fíjense ustedes aquí lo que las bacterias productoras de ácido butírico pertenecientes a los Clostridium son capaces de hacer muchas cosas más. Tienen capacidad de producir lactato, formiato, acetato, etanol, butirato. Pero incluso si ustedes cogen la Xarozolyticum, es capaz de producir incluso más etanol que las bacterias Escherichia coli. Siempre decimos que la Escherichia coli puede producir etanol. Pues ahí tienen ustedes un Clostridium butírico que es capaz de producir incluso más etanol que el Escherichia coli. Bueno, pero no solamente dentro del filo Firmicutes hay bacterias productoras de ácidos grasos, también en los bacteroides y también en las actinobacterias. Y bueno, pues aquí tiene un ejemplo cómo nosotros las podemos diagnosticar todo este tipo de bacterias. Si el paciente indiscutiblemente las tiene, si el paciente no las tiene, no las podemos diagnosticar. Aquí tienen ustedes imagen. Pero también hay bacterias que se comen el moco, que se comen el ácido butírico para producir ácido caproico. Y esto lo produce una bacteria que se llama Megafera sanoica, que pertenece al género de las megaferas. Pero es que dentro del género de las megaferas hay otra bacteria que produce, que es la Santoni, que produce ácido butírico. Es decir, en un mismo en un mismo género, encontramos una bacteria que produce ácido butírico y por contra encontramos otra que se come el ácido butírico. Luego, decir megafera alta, megafera baja, no nos está diciendo nada. Hay que profundizar más para saber exactamente qué tipo de especies hay y saber qué hace cada una de esas especies. Bueno, la Archemania municipila siempre se ha dicho que es la bacteria principal del moco, productora del moco, se encuentra en la capa externa del moco y una de sus principales virtudes es que se come el moco. El moco sería su sustrato principal. Y a partir de este sustrato va a producir oligosacáridos y ácidos grasos de cadena corta, sobre todo acetato y propinato. Parece ser que la Archemania no produce butirato. Bueno, fue descrita por primera vez por Derrien y colaboradores, es capaz de producir oligosacáridos ácidos grasos porque tiene una serie de enzimas mucolíticas codificadas en sus genes. Bueno, y una vez que son absorbidas, pues algunas de las funciones que podían realizar el acetato y el propinato dentro de nuestro cuerpo, uno parece ser que aportaría energía al tejido muscular y el otro contribuiría a la síntesis del colesterol. Bueno, ahí tienen ustedes una serie de referencias. Pero
Una de las gran peculiaridad de la Arquemania municipila es que además que se come el moco, lo va a estimular su producción, porque si se lo comiera y no hubiera una estimulación, pues entonces nos faltaríamos. Juega con un equilibrio, se lo come y lo produce, estimula. ¿A quién estimula? A unas células que hay entre los enterocitos y los colonocitos que produce el moco, que son las células caliciformes o de Globé. Es decir, y esto que produce una sustancia conocida como un cinógeno, se expulsa al exterior, como podemos ver en esta imagen. Esto sería una célula de Globé expulsando moco. Se mezcla con el agua, se convierte en mucina y tiene un espesor muy grande y va a recubrir a todas las mucosas para protegerlas ¿de qué? Del contenido intestinal. Y por consiguiente, la primera función del moco es proteger nuestra capa epitelial. Pero el moco no es una simple barrera física, sino hoy sabemos que a partir del moco surgen una serie de órdenes que son recogidas por unas células que se encuentran a nivel de la lámina propia, que se llaman células dendríticas. Vean ustedes sus ramificaciones, cómo esta célula que está en la lámina propia mete unas ramificaciones por los espacios paracelulares, llega a nivel del moco y ahí capta una serie de órdenes. ¿Y para qué sirven estas órdenes? Para producir citoquinas antiinflamatorias. Pero es que hoy, gracias a los estudios que se han hecho, y ahí tienen ustedes la referencia bibliográfica, sabemos exactamente cómo funcionan los mecanismos funcionales por los que las células dendríticas, pues como el moco le manda a las células dendríticas unas órdenes, y ahí tienen ustedes recogido el mecanismo íntimo de cómo se relaciona esto. Pero es que la Arquemania municipila también es capaz de producir una serie de sustancias que conocemos hoy como endocannabinoides intestinales. Es decir, y estos endocannabinoides pues controlan la inflamación, la secreción de hormonas, la permeabilidad intestinal. Es decir, como vamos viendo, la Arquemania no solamente se come y degrada el moco, sino que tiene otras muchas funciones que son interesantes conocerlas. Bueno, pero es que además tiene una función inmunomoduladora, porque hoy se han descubierto que en su membrana existe una serie de proteínas, entre ellas el AMUC 1100, y este estudio ha demostrado, que aquí lo tienen ustedes puesto, que la proteína PIL-LAI de la membrana externa está involucrada en la regulación inmune y en el aumento de la resistencia transepitelial. Bueno, pues hasta el año 1917 existía una sola Arquemania. Ya se descubrió una segunda Arquemania que se le ha dado el nombre de Arquemania glicaniphila y que se encontró en una serpiente pitón. Bueno, pues por lo cual hoy el género Arquemania contaría de dos Arquemanias, la municipila y la glicaniphila. La Arquemania glicaniphila de momento sabemos que es que se come el moco y lo estimula. Bueno, pues nosotros fuimos posiblemente el primer grupo europeo que diagnosticó una glicaniphila, una Arquemania glicaniphila, aunque la cantidad era mínima en un paciente, y allí está donde lo publicamos. Pero es que nosotros también podemos ya diagnosticar las dos Arquemanias glicanifílicas y municipila si un paciente las tiene. Aquí ven ustedes un paciente que aquí tiene la glicanifila y aquí tiene la municipila. Bueno, pues el moco tiene dos capas, una capa interna y una capa externa. La capa externa se llama también capa agitada y la capa interna glicocálica. Bueno, ahí he recogido una serie de sustancias que se encuentran a nivel de la capa externa, que están producidas, de la IgA, que están producidas por las células plasmáticas, produce una hemoglobina, que es la hemoglobina IgA, y aquí tienen ustedes el mecanismo, cómo se produce a nivel de las células plasmáticas y cómo después entra en el enterocito y cómo es secretada al exterior. Pero también hay unas células que son las llamadas células de Panet, que se encuentran a nivel de las cristas, y esas células producen una serie de sustancias con propiedades antibacterianas, con propiedades víricas y con propiedades fúngicas, y además tienen capacidad de fagocitar a otros tipos de bacterias. Bueno, aquí ya un resumen de todas las propiedades que tiene el moco. Bueno, aquí os pongo un lactobacillus que se llama Lactobacillus rhamnosus CNCMI 3960. Es una bacteria que pertenece al grupo de las bacterias que Danone
tiene depositadas en París, en el Instituto Pasteur, es decir, Danone pues tiene esto en reserva para de vez en cuando ir sacando un nuevo producto. Y esta bacteria se ha sometido a una serie de estudios que ahí los pongo, y esta bacteria, este lactobacillus, tiene la propiedad que es capaz de contribuir a regenerar la pared intestinal por 3 procedimientos diferentes, antiinflamatorios, porque estimula la secreción del moco, es decir, ya no solamente tendríamos un Akkermansia, sino también podríamos tener un tipo de lactobacillus que además sería capaz también de estimular la secreción de moco. Bueno, y además tiene una propiedad importante que parece que regula las uniones estrechas, regenera las uniones estrechas, porque parece que modula la producción de las proteínas con las que se construyen estas uniones estrechas. Esto es una bacteria que creo que hemos hecho alguna consulta, intentaremos hacer una consulta a Danone, si la tiene guardada o piensa hacer algo con ella, porque creemos que podría ser bastante interesante. Bueno, hoy sabemos que cuando comemos se produce una serie de nutrientes que van a penetrar en nuestro cuerpo por 2 vías, a través de la vía transcelular o por la vía paracelular. La vía paracelular sería es el espacio que queda entre 2 células, entre 2 enterocitos, y una cosa muy interesante es que las células no están pegadas. Están unidas y ancladas por una serie de formaciones proteicas, que aquí yo le he puesto un resumen, y la que hoy más nos interesa en este momento son las llamadas uniones estrechas. ¿Por qué? Porque estas uniones estrechas es la que al final va a decidir lo que puede entrar y lo que no puede entrar. Pues por estas uniones estrechas generalmente no va a entrar, todo lo que entra tiene que tener menos de 50 angstrom. Bueno, pues conocer la estructura y el funcionamiento de las uniones estrechas es importante para conocer y comprender el concepto de permeabilidad intestinal. Bueno, aquí tendrían ustedes cuáles son las proteínas que forman parte de las uniones estrechas, que se dividen en dos tipos, transmembranas y citoplasmáticas, y a su vez todo este conjunto se tiene que anclar a algo. ¿Y de dónde se ancla? Al citoesqueleto. Bueno, pues aquí tenemos una representación del citoesqueleto con los diferentes componentes que lo componen y para qué sirve este citoesqueleto. Bueno, pues a este citoesqueleto es de donde se unen estas diferentes formaciones proteicas que adosan a la bacteria o las anclan. Bueno, pues aquí hoy podemos decir, gracias a los trabajos del profesor Fasano, que es un pediatra americano que ha estudiado mucho estos temas. Bueno, pues ahí tendríamos una unión estrecha cerrada. Y el único regulador que hoy hay, que parece que regula el cierre y apertura de las uniones estrechas, sería la zonulina. Aquí le he puesto, como ven ustedes, ahí hay una serie de números, y yo he puesto aquí lo que significan esos números para después poder comprender mejor qué es lo que pasa. Bueno, pues cuando la zonulina está separada de los receptores de membrana de los enterocitos, las aperturas estrechas estarán cerradas, o tie action, como llaman los americanos, pero como mi inglés no es muy bueno, siempre hablo en español. Bueno, pues cuando esa zonulina es activada, va a ser captada por unos receptores, como vemos allí. Y cuando la zonulina es captada por estos receptores, se van a poner en marcha una cascada de procesos que van a llevar a un reordenamiento de las diferentes proteínas que componen las uniones estrechas y hace que ésta se abra. Ahí la tienen ustedes abierta. Sí, que la zonulina, cuando acaba la actividad, la zonulina se separa y volvemos a tener las uniones estrechas totalmente cerradas. Bueno, pues cuando por circunstancias, antibióticos, estrés, lo que ustedes quieran, esas uniones estrechas se alteran, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que las aperturas, las uniones estrechas ya no se cierran, se mantienen continuamente abiertas y por ahí puede entrar todo lo que quiera. Y si no conseguimos cerrar y reconstruir esas uniones estrechas, todo el contenido intestinal continuará siempre pasando. Bueno, y esto da lugar a lo que se llama intestino roto. Y cuando toda esta ingente cantidad
de cosas empiezan a entrar, ¿qué pasa? Pues que nuestro sistema de detoxificación hepática lo vamos a sobrecargar y nuestro sistema inmunitario innato y específico se volverá loco y al final no sabrá qué hacer con todas estas cosas y empezaremos a tener una serie de problemas muy serios que, bueno, que ya sería cuestión de otra conferencia. Pero una cosa interesante, y aquí esto no es mío, sino es de Fasano, él considera que la zonulina puede ser un buen biomarcador de enfermedades autoinmunitarias, de enfermedades del sistema nervioso e incluso de cánceres. Y ahí tienen ustedes, bueno, pues no está, lo siento. Había una diapositiva, pero no está, donde estaban puestas las diferentes enfermedades que Fasano cree que tienen mucha relación con esta apertura de las uniones estrechas. Bueno, ¿y para qué sirve todo esto? Pues en definitiva todo esto sirve para que no se produzca por el intestino roto, es decir, las arquelmansias, los fecalibacterium, el moco, los ácidos butíricos, los ácidos grasos de cadena corta, todo es lo que hace que la pared intestinal se permanezca de esta manera y nunca ocurra esta. Esa es la misión de las bacterias de las que hemos hablado. Y si esas bacterias faltan, pues es fácil que esto no se pueda mantener en orden y pasemos a qué otro concepto. Bueno, pues aquí tienen ustedes un paciente donde vemos una gran cantidad de bacterias. Y aquí vemos que ese mismo enfermo, vemos los firmicutes que tiene, vemos los Clostridium, vemos los Lactobacillus, vemos las proteobacterias, vemos las arqueas, vemos los virus. Bueno, esto no es una microbiota intestinal. Esto es un estudio metagenómico de la sangre de un paciente. Es decir, si un paciente es capaz de tener en la sangre 850 bacterias de diferentes pertenecientes a bacterias, arquea, hongo, lo que ustedes quieran, todo pasa, y esto muchas veces no hablamos de ello. Esto tiene que volver loco a nuestro sistema inmunitario. Además de todas las toxinas de las que hablamos y queremos contribuir, nos olvidamos que un paciente puede tener hasta 800 microorganismos diferentes en su sangre que proceden del intestino. Y esto hay que tenerlo en cuenta. De ahí la gran importancia de intentar cerrar lo antes posible las uniones estrechas, lo cual no siempre es posible, y no fácil. Pero este es el problema que tenemos cuando esto ocurre. Bueno, algunos medicamentos, no vamos a entrar en ello. Bueno, cuando tenemos la microbiota muconutritiva, una cosa que me interesa, no hay probióticos. No hay probióticos. Para el año 21 vamos a tener, posiblemente salga ya por primera vez, vamos a tener las arquelmansias, que yo creo que va a venir a contribuir a resolver gravemente muchos de los problemas actualmente tienen. Los primeros estudios preliminares, por eso que esta arquelmansia, cuando las tomas se queda contigo y empieza a formarse moco de nuevamente en los pacientes. Para el año que viene, una empresa belga lo comercializará en Europa y en Estados Unidos hay otra empresa que hará lo mismo. Bueno, pues aquí está, yo le pongo aquí algunas medidas de cómo podemos regular esta microbiota. Siempre fundamental, lo primero, ver qué come el paciente y quitarle todos los alimentos que pueden ser dibióticos en ese momento para su mucosa intestinal. Bueno, pues aquí tienen los diferentes, el amidón resistente, la fibra soluble, allí tiene inulina, fructosacáridos, pectina, betaglucano, galactosacáridos, y aquí una clasificación de los 4 tipos de almidones que hay. Aquí una lista con alimentos que contienen el almidón y una cosa muy interesante. Fíjense ustedes, si cogemos unas patatas, las cocinamos con agua y las enfriamos, tenemos 5,8 gramos de almidón resistente. Pero si esa misma patata la cocemos en el horno y la enfriamos, se nos va a 19,2 de almidón resistente. Es decir, cómo manipulemos nuestros alimentos, nosotros podemos obtener que tengan mayor o menor cantidad de almidón resistente. Bueno, y hay una cosa muy interesante, es que lo que tenemos una microbiota que llamamos microbiota sacarolítica, que tienen la capacidad, que serían las que tienen mayor capacidad de aprovechar este almidón resistente. El adolescente parte 2 y el ronicobroni parte 3. Si no tenemos esta microbiota sacarolítica, posiblemente podamos utilizar el almidón, pero no de la misma calidad y de la misma efectividad que si tuviéramos esa bacteria. Bueno, pues aquí, y todo esto estimula al Faecalibacterium perniciis.
Bueno, aquí vemos paciente que cuando queremos buscarle el Rominutol Promi, pues no lo tiene. Otro paciente que cuando queremos buscarle el adolescente tampoco lo tiene. Pero sin embargo, fíjese usted que este paciente, dentro del grupo de los bifidobacterios, el Bifidobacterium adolescenti se encuentra en un 76%. Es decir, que si a este paciente le damos almidón tipo 2, pues esta bacteria se reproducirá y producirá una serie de sustancias que es lo que se produce, lo que los americanos llaman una alimentación cruzada. Es decir, este produce algo para que otros se lo coman. Si este no produce ese algo, los otros no tienen alimento. Si hay una serie de bacterias que no pueden utilizar el almidón resistente, pero sí los productos que producen estas bacterias a partir del almidón resistente. Bueno, aquí una serie de alimentos con su contenido en inulinas y en FOS. Aquí suplementos. Aquí otros, como son las pectinas, que también contribuyen mucho a aumentar los Fecalibacterium prausnicis. Los polifenoles, que a mí me gustan mucho, ¿por qué? Porque determinados polifenoles pueden estimular el crecimiento de las Akkermansia. Y como hemos dicho, la Akkermansia es fundamental. Si no hay moco, nuestra pared intestinal está muy desprotegida. Bueno, aquí los 50 alimentos que más polifenoles contienen. Ahí está la revista donde ustedes pueden sacar esto, incluso 50 más, si tienen interés. Bueno, pues aquí determinados polifenoles ya que pueden, como es el resveratrol, los extractos de arándanos, los extractos de grano, todo esto favorece a las Akkermansias. Y parece ser que incluso los fructosacáridos, por una alimentación cruzada, también, según esos estudios, podía aumentar las Akkermansias. El resveratrol en los pacientes con bacteroides muy altos posiblemente no sea tan aconsejable como otros polifenoles, porque esto parece que aumentaría a los bacteroides, produciría unos aumentos de los bacteroides según algunas publicaciones. Bueno, de eso hablamos ayer mucho, la importancia que tienen los omega 3 para aumentar las Akkermansias. Bueno, pues alimentos vegetales que contienen omega 3, alimentos de animales, sobre todo pescados, que contienen omega 3. Nunca tomar pescados grandes, por favor. Tienen mucho mercurio y las autoridades de este país lo saben. Por eso dijeron que las embarazadas y los niños pequeños no se les dieran pescado grande por la cantidad de mercurio que contienen. Tienen omega 3 indiscutiblemente, pero al tener el mercurio en cantidades altas son desaconsejables. Sobre todo hay que tomar pescados azules pequeños. Bueno, pues suplementos que se pueden utilizar para dar los omega 3. Aquí no estamos mandando los omega 3 con características antiinflamatorias, que también las tienen. Aquí estamos mandando los omega 3 para aumentar las Akkermansias. Es decir, si damos omega 3 por otros factores, al mismo tiempo nos servirán para subir las Akkermansias. Bueno, la capsaicina, otro producto, nunca lo tomen en esa forma, siempre en producto, aunque la capsaicina parece que aumenta las Akkermansias, también puede tener efectos negativos, según algunas charlas que le he escuchado a mi amiga Maika. Bueno, pues si todo esto falla, todavía tenemos más estrategias. Hoy sabemos, por ejemplo, que el bacilo coagulan aumenta las Akkermansias. Ahí tienen ustedes una prueba. Y si aumenta aumenta el Fecalibacterium. Y esto aumenta el ácido butírico. Bueno, incluso la goma guar, que se tolera mejor que cualquier otra fibra, según los trabajos de los chicos de la Universidad de Monash, pues favorecería el crecimiento, por ejemplo, de los bacterios y de las roseburias. Bueno, pues otra microbiota muy importante, la microbiota protectora. Fíjense ustedes la cantidad de microbiota protectoras que tenemos. Y dentro de cada uno de estos géneros, imagínense la cantidad de bacterias que podemos tener. Bueno, pues lo que tengo que decir, que la microbiota protectora, y esto ya es una anécdota para los padres de los niños autistas, está casi desaparecida en los niños autistas. Está muy baja. Fíjense ustedes que hay dos filos, el filo Firmicutes, con dos clases, Bacilli y orden de los baciliales, y después tendríamos el filo de las actinobacterias, donde tendrían los bifidobacterias. Bueno, pues hoy sabemos que dentro de estas bacterias hay dos grupos de bacterias, una que son homofermentativas y otras que son
heterofermentativas. ¿Y por qué digo esto? Porque si tenemos las heterofermentativas, estamos produciendo mucho menos ácido láctico y en cambio estamos produciendo tanto etanol como ácido láctico. Es decir, tenemos también bacterias ácido lácticas que producen etanol. Pues luego, si vamos sumando los Clostridium productores de ácido butírico, los lactobacillus que producen etanol y una serie de bacterias, al final se está produciendo a nivel de las personas más etanol del que nosotros podemos pensar, y el etanol pasaría sangre y llegaría a nivel cerebral. Por eso, conocer y agrupar todos estos tipos de bacterias nos da una visión muy amplia de lo que está ocurriendo a nivel de la microbiota. Bueno, la vía heterofermentativa, donde se produce el lactato, la vía heterofermentativa, donde se produce lactato y etanol. Tanto etanol como lactato. Bueno, pero además estas bacterias producen peróxido de hidrógeno, producen bacteriocinas, ahí la tienen ustedes recogida, algunas bacteriocinas con las especies que lo producen. ¿Y todo esto para qué? Pues para crear un medio hostil. ¿Y para qué queremos un medio hostil? Para que la microbiota proteolítica y microbiota micótica no crezca. A niveles bajos, estas microbiotas son hasta beneficiosas para el ser humano, pero cuando crecen se convierten en patógenas. Y la microbiota que contribuye a que esto no produzca son la microbiota protectora. Si no tenemos microbiota protectora, aparecerá esto y empezarán a aparecer muchas complicaciones. Bueno, pues tengo que decir que la microbiota protectora, como está baja en los niños del grupo TEA, pues indiscutiblemente la microbiota proteolítica estará alta y esto será muy negativo para ellos. Bueno, pero es que además también sabemos que produce una serie de sustancias beneficiosas que todos conocéis, y una de las cosas muy importantes es, mientras que impide el crecimiento de estas microbiotas, favorece el crecimiento de las otras. Sí, tendría una doble función. Por una parte, intentaría proteger y crear un ambiente donde la microbiota nutritiva pueda crecer, y por otra parte, crea un ambiente negativo para que estas microbiotas no puedan crecer. Bueno, pues aquí ya, como siempre digo, imágenes donde podemos ver todas estas cosas. No me voy a pronunciar porque tampoco tenemos mucho tiempo, Aquí podemos profundizar lo que ustedes quieran al nivel que ustedes quieran. Fíjense ustedes, un paciente, la gran cantidad de lactobacillus que tiene este paciente. Pero a veces lo importante no es la cantidad del número que tiene, sino la cantidad total en la que se encuentra. Hay pacientes que tienen mínimas cantidades y tienen una cantidad ingente de lactobacillus. Y hay pacientes que tienen una gran cantidad y sin embargo tienen la mitad del lactobacillus que tiene este paciente. Es decir, que en la relación de la cantidad no guarda relación después con todos los tipos de lactobacillus que podemos encontrar. Bueno, pues más los enterococcus, como ven ustedes, que todas esas cosas. Bueno, una cosa, y esto lo he puesto como curioso. En este paciente vean ustedes esa bacteria, que es la Mylisococcus plutonius, que es una bacteria que tiene ese paciente, y esta bacteria produce una enfermedad que se llama loque europea, que mata las larvas de las abejas productoras de miel. Luego este paciente posiblemente ha comido una miel que estaba contaminada, cuya colmena estaba contaminada con esta bacteria. De momento creemos que no pasa nada por tenerla, Bueno, microbiota protectora. Cuando las estudiamos la microbiota protectora, pues encontramos pacientes que han perdido todos los bífidos. No tiene ningún bifidobacterio. Y cuando un paciente no tiene bifidobacterio, ha perdido un aporte muy importante de la microbiota protectora. Pero aquí tienen ustedes otro paciente, que aquí ya hemos estudiado. Cuando queremos buscar, encontramos otra bacteria, pero no tenemos bifidobacterium, este paciente. Bueno, pues en este otro paciente vemos que el Phylum Firmicutes se ha reducido a un 6%. Y las bacterias lactobaciliares, donde estarían gran cantidad de bacterias productoras de ácido láctico, se encuentra en la cantidad de 0,2. Luego, este paciente ha perdido una gran cantidad de bacterias protectoras pertenecientes al género de los lactobaciliares. El otro había perdido los bifidobacterium y este ha perdido las bacterias pertenecientes a los lactobaciliares.
Bueno, piensen ustedes, de todos los géneros que pueden tenerse para producir ácido láctico, este paciente ya más que conserva solamente 3. Bueno, y cuando todo esto ocurre, pues hay que hacer lo mismo, intentar reparar. ¿Qué medidas podemos tomar para reparar esto? Y yo siempre digo lo mismo. Lo primero, quitar los alimentos que pueden ser antibióticos para este paciente. Todo eso hay que reiterarle y darle una dieta mucho más sana y de acuerdo con los trastornos que tenga este paciente. Este paciente a lo mejor tiene esta dieta, pero tiene además otros trastornos que a veces incluso esta dieta no se la podemos dar. A un paciente con una intolerancia alimentaria a la fructosa no seríamos capaces a lo mejor de darle ni inulina ni fructosacáridos. Se nos pondría muy malo. Es decir, que incluso nosotros queremos hacer algo por ello y las otras enfermedades no nos lo permiten. Hay que mejorar otras enfermedades antes de poderle dar este tipo de alimentación para regular su microbiota. Bueno, aquí tengo alimentos fermentados de todos los que ustedes conocen, el kéfir, el yogur, el té kombucha, el natto, el chucrú, el encurtido, que pueden ser. Pero estos alimentos a lo mejor son muy buenos para aquellas personas que no tengan intolerancia. Pero hay pacientes que no toleran esto. Ese es el problema. Lo vemos en los estudios, todo el mundo habla, esto, pero cuando llega la realidad le das esto, los enfermos se te ponen muy malitos. Muy malitos. Sí, que no siempre el arsenal terapéutico que tenemos de la alimentación, utilizando la alimentación, que para mí es lo ideal para regular una microbiota, lo podemos utilizar. Bueno, los betaglucanos, allí hablamos mucho de los hongos, ¿no? El chiquitaque, el reishi, el maite, todos estos hongos, pues además de aumentar las bacterias ácido lácticas, también tienen una regulación sobre el sistema inmune, como ayer se comentó por parte de algunos médicos que tuvimos una reunión. Bueno, los mucílagos, los galactosacáridos son sustancias diferentes que podemos ir utilizando. Bueno, y si no podemos estos alimentos, pues tenemos suplementos. Pero cuidado con los suplementos. La inulina y el FOS son las fibras que menos toleran los intolerantes. Es muy difícil que a un intolerante le podamos dar ni inulinas y FOS, ni GOS ni ZOS. Para los intolerantes a la fructosa, lo que mejor pueden tolerar es la goma guar. La goma guar. La goma guar se considera un alimento fomado. Es decir, no como la inulina, que estaría en el grupo de lo que no se debe tomar en los intolerantes. Bueno, ya no vamos a entrar en el tema de los probióticos porque podríamos estar aquí hablando 3 días de probióticos. A mí me gustan mucho los fagos, es una manía como otra cualquiera. Lo que pasa es que por España son difíciles de conseguir. Bueno, lo pongo para atrás por si alguien quiere hacer una foto. Y además, este probiótico que tiene fago, además, no tiene histamina. Muchas veces hay que tener cuidado con los probióticos que se dan porque hay muchas cepas que son productoras de histamina. Se lo está dando y el enfermo de momento se pone mal y dice, pero ¿por qué se me ha puesto malo? Porque ese lactobacillus produce histamina y si el enfermo tiene un exceso de histamina, la histamina pasa a la sangre, son captados por diferentes receptores y aparecen molestias gastrointestinales, dolores de cabeza, urticaria, etcétera, etcétera, según el receptor que ha captado la histamina. Bueno, más probióticos de cuarta de generación. Yo, de la casa Bromatech, yo no lo he utilizado mucho, lo he abandonado porque no son tolerados por muchos pacientes. Bueno, antes dijimos que los bacillus también formaban parte de las bacterias productoras de ácido láctico. Estas son las llamadas esporas del suelo. No son muy utilizadas en España, los americanos las utilizan mucho y a mí me gustan mucho. Y estas bacterias producen ácido láctico, sustancias variostáticas, una serie de cosas. Aquí tienen ustedes una serie de productos donde están estos bacilos. Y una cosa muy interesante es que las bacterias del suelo pueden disminuir la translocación de los LPS. Y además juegan un papel importante en la regulación de inmunitaria. Vean ustedes, aquí le pongo una serie de referencias bibliográficas sobre estas bacterias por si alguien quiere profundizar en ellas. Aquí las tienen, todas las que tienen. El megasporibiotin es muy utilizado en los americanos para el SIBO de metano, para el SIBO de metano.
Bueno, pues aquí estarían las bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno. Bueno, voy a terminar ya pronto. Como tengo esta tarde otro rato, terminaremos. Sulfuro de hidrógeno, muy importante, muy importante. Sulfuro de hidrógeno en pequeñas cantidades, magnífico. Parece que juega un papel importante en una serie de funciones fisiológicas. Pero cuando este sulfuro de hidrógeno, que se obtiene por oxidación del sulfato, del azufre e incluso por vías rarísimas, este sulfuro de hidrato es muy perjudicial. Aquí les recojo los dos dominios donde se encuentran estas bacterias. Tanto en las bacterias como en las arqueas vamos a encontrar sulfuro de hidrógeno. Y mi impresión inicial, que aunque hoy no la trataré, ya la trataré en una próxima conferencia, esto está aumentado en algunos niños autistas. Sulfuro de hidrógeno aumentado en algunos niños autistas. ¿Y qué pasa con este sulfuro de hidrógeno? Pues que este sulfuro de hidrógeno descompone la estructura del moco, rompe los enlaces de disulfuro. Y entonces vamos a ver que en determinadas partes del intestino no hay moco. Y cuando no hay moco, ¿qué pasa? Todo va en contacto con estas bacterias. Y además el sulfuro de hidrógeno, ¿qué hace? Produce lesiones ulcerosas parecidas a la colitis. Sí, van a aparecer lesiones ulcerosas que se parecen a la colitis ulcerosa. Y además, ¿qué pasa? Pues que se va a destructurar toda la barrera intestinal y va a haber un aumento de permeabilidad. Y entonces ese sulfuro de hidrógeno ya no solamente estará actuando sobre la pared intestinal, sino que pasará a la sangre y veremos hasta dónde es capaz de llegar y qué alteraciones pueden producir. Esto lo estamos encontrando en algunos niños autistas. Bueno, fíjense ustedes la cantidad de bacterias que tenemos que producen sulfuro de hidrógeno. Hoy las podemos diagnosticar todas. Pero no solamente en las proteobacterias, sino que incluso, bueno, aquí tienen ustedes algunas imágenes diagnosticando todas esas bacterias que anteriormente he dicho. Pero es que además en otros filos, fíjense ustedes, aquí tenemos, la estamos encontrando como yo se lo señalo aquí. Incluso en filos muy pequeños encontramos estas bacterias. Ahí la tienen ustedes, aquí tienen ustedes otra. Pero fíjense ustedes que además la tienen las arqueas. Es decir, las arqueas siempre hablamos del metano y nos olvidamos que tenemos una gran cantidad de arqueas que producen sulfuro de hidrógeno. Bueno, pues aquí tienen ustedes imágenes donde se pueden diagnosticar. ¿Y qué hacemos cuando tenemos sulfuro de hidrógeno? Pues hay que poner una dieta que contenga la menor cantidad posible de azufre y dar alimentos que no lo contengan, o por lo menos en cantidades mínimas. Hay unas dietas bifásicas muy bonitas de algunos americanos y sobre todo de algunas chicas americanas médicos naturópatas que ponen unas dietas bifásicas muy bien explicadas. Bueno, algunas medidas generales con el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, el problema que tenemos es que produce dos tipos de enfermedades. Cuando el sulfuro de hidrógeno crece a nivel del intestino delgado, produce lo que se llama SIBO de sulfuro de hidrógeno, difícil de diagnosticar con ninguna prueba porque no tenemos. Pero hay unas pruebas, hay unos síntomas diferentes y cuando hay unas curvas que dice no tiene metano, no tiene hidrógeno. Y esa curva nos está diciendo, por otra parte, que posiblemente lo que tenga ese paciente es su sulfuro de hidrógeno. Y si a eso le unimos una clínica especial que pueden tener estos pacientes, aunque no tengamos métodos directos, sí tenemos métodos indirectos para pensar que un niño, cuando está a nivel del intestino grueso, es cuando los estudios de microbiota lo pueden captar. Ya voy a terminar, no te preocupes. Ya. Bueno, pues aquí algunas medidas para tratar el sulfuro de hidrógeno. Filo de las arqueas. Me quedo ahí y ya después esta tarde seguiremos. Metano. De los 9 niños que tengo con metano, 3 son positivos a este gas. 3 niños, ya de los 9 que he estudiado, son positivos con prueba de soplido, con prueba de soplido, lo cual estaríamos hablando que tienen un SIBO de metano a nivel del intestino grueso. Después ya esta tarde continuaremos y expondré 9 casos específicos de niños que tienen, de niños TEA, de la microbiota de niños TEA, que queremos completar hasta 25 y a partir de ahí entraremos en un proyecto de investigación donde queremos buscar unos 300 niños TEA junto con 300 niños que no tengan TEA.
El proyecto es tener una duración de 3 o 4 años porque queremos una primera fase diagnóstica y una segunda fase de tratamiento con un presupuesto alrededor de 4 a 5 millones de euros.